I played a bongo, 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 bongo trio. Hit the bongo, bongo, bongo trio. I played a bongo, 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 bongo trio. Hit the bongo, bongo, bongo trio. Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo están? Hola, bien, Hola, gracias. Buenas noches. Un placer nuevamente tener al Nuevamente. señor Vázquez aquí del Circo Vázquez, la verdad. ¿Cómo De está? verdad, un placer y una amena plática que ya Guau. la empezamos desde hace Ya rato. hace rato. Buenas tardes. Hola, No, hola. la verdad, yo me quedé picado también. Y yo quedé de venir el siguiente jueves. Así es. Pero tuvimos un asunto de un fallecimiento en Tijuana, Ay, lo de siento una mucho. compañera de circo. Sí. Y fuimos a Tijuana Claro a que acompañarlos ahí. ¿Y en el circo la velaron ahí en Sí, la fíjate pista? que ella Pidió. era una persona de 57 años que nos conocemos de niños, ¿no? Sí, Y ella, como tuvo una enfermedad de esas largas, Sí. decía a sus hijos, a su esposo, a sus hermanas, si algo me pasa, quiero que sea aquí en el circo. Ay, Y ahí fue el velorio en el circo. No dieron función 2 días, pero fue mucha gente de circo y mucha gente de la ciudad y de otras ciudades que la conocían. lamentablemente en Sí. estos momentos se ven todos, ¿verdad? Sí. Ahí Yo les están. dije ahí a unos amigos, estaría bueno hacer un velorio sin muerto, les digo, juntarnos sí. y platicar. Sí, Pero Porque tristemente- vimos personas que tenía 15 años que no veíamos Así es. y así, ¿no? Entonces eso pasa en esos casos, Sí. pero es la vida. Dice León Pupet, escribió que la vida entre más vacía, más pesada. Y yo creo que eso sí es cierto, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo empiezan a pasar esas cosas, pero pues hay que seguir Sí, la La vida vida sigue. sigue. aventando la piedrita para adelante. Y el espectáculo tiene Por que eso, pero por eso continuar. estamos aquí. Así 15 días es. después, pero con todas las ganas. Y bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, esta es su casa, las veces que Gracias. usted guste, Órale. estamos aquí. Órale, a lo mejor me hago también aquí del… Ah, claro que sí, aquí hay No, un lugarcito para usted. Sí, imagínese una persona tan culta, Tan una culta, persona tan que sabe. preparada. Entonces, pues sí sería muy interesante. Claro que Tan sí. solo lo que él tiene, conocer toda la República Las Mexicana. vivencias. Yo creo que eso es, y probar tanta Yo gastronomía. escuché a mi papá decir, mi papá murió hace años, pero murió de 80 años. Todos los años, sus 80 años los vivió en el circo, de que nació Hasta a que que murió. falleció. Y entonces lo oí escuchar cuando lo escuché decir cuando era yo niño, que le dijo a alguien, no, yo conozco México pueblo por pueblo, decía mi papá, Sí. y yo escucho a alguien hablar y sé de dónde es. Sí. Sí. Pues ya me pasa a mí. Ah, qué O bien. sea, nosotros oímos se acerca ahí donde estamos instalados, Sí. se acerca pues a vender agua de garrafón, o alguien lleva bolillo, por cierto, muy bueno. Sí. Por aquí Sí. el bolillo es cuidado. Ay, sí, Sí, mire, Y es algo. riquísimo. Sí, delicioso. Crujiente. Pero llegó un muchacho y una muchacha a vender gelatinas los primeros días y lo escuché hablar. Le digo, ¿tú de qué parte de Yucatán eres? Y dice, no, pues traes el acento de yucateco más. Ese es tan irreconocible. Pero luego le tienes que empecé hacer- a decir los nombres de los pueblos Sí. y los yucatecos tienen una particularidad, a diferencia de otras regiones, que mucha gente habla castellano, pero también habla maya. Maya, Ah, sí, allá Entonces- de hecho hay escuelas para mayas.
maya. mantienen Sí, ese- mantienen esa cultura. viva esa lengua. Sí. También, por ejemplo, en Michoacán podemos ver en Uruapan hay una escuela de lengua purépecha, porque ellos quieren conservar mucho. En Zacapuastla, Puebla, en Huauchinango, por ahí, la Ajá. gente habla lo que le dicen Fuimos mexicano. a no, no, eso Dime- no fue dime a Zacatlán, dónde. el pueblito Chihuahua, Cuexalan, fuimos a Cuetzalan. Cuexalan Oh, sí. y también Sus nos impresionó tradiciones. sus tradiciones. Ellos, y eso es una cosa muy Sí. bonita, entre ellos, en sus familias, hablan el dialecto Sí, y a la gente le hablan en castellano. Por En cierto, Sonora también. Saludos a Omar, Ah, sí, que nos Omar. está viendo por Un allá. amigo. Muchas ¿Dónde, gracias. por dónde? Allí En en Cuetzalan, Cuetzalan. Oh, en no, Cuetzalan. Y en bueno. Mérida a Ernesto Novelo también. Un beso y un Madre abrazo. Un lindo. pintor. sí. En el circo tenemos, por ejemplo, les dije el otro día, yo nací en el estado de Veracruz, Ajá. me registraron en Coahuila y me bautizaron en Sinaloa. Ah, Entonces entonces, el circo va caminando. a ver, Sí. ¿y se considera igual Yo me considero veracruzano? del circo Del circo. y pasa un fenómeno aquí con Joaquín Pardavé. Exacto. Lo que pasa que él llegó con una caravana, bueno, nació Sí. cuando su mamá y su papá venían en una Sí. caravana de teatro, de carpa, de algo Sí, así. de carpa. Pero él le agarró mucho cariño a A Pénjamo Pénjamo. y lo mencionaba en todas partes. Sí, Sí. era su orgullo. Entonces a mí me pasa lo mismo. Yo soy de un pueblo que se llama Naranjos, Veracruz. Ajá. Yo digo, es mi pueblo. Pero pues yo no soy Joaquín Pardavé, ¿verdad? No me han hecho estatua Ya se allá. verán. No. Y así nos pasa. Por ejemplo, uno de mis hermanos nació en Celaya, Ajá. otro de mis hermanos en Río Bravo, Tamaulipas. Wow. Una hermana nació en Reynosa, otro hermano nació en Jesús Carranza, Veracruz. Hay una población que se llama San Miguel Zapotitlán, adelantito de Los Mochis, Sinaloa. Ahí nació uno de mis hermanos. Y entonces dice mi pueblo, dice que está un chico. Lo que pasa es que el circo llega, se presenta y se va, ¿no? Sí. Sí. Entonces va caminando. Nos pasa, por ejemplo, en un retén tan de moda que están, que es un comentario aparte, pero en un retén, ¿de dónde viene? No, pues vengo de Pénjamo. ¿Para dónde va? Voy a La Piedad. ¿De dónde es usted? De Veracruz. ¿Dónde vive? En Guadalajara. No sé qué. A ver, sácame una identificación y le saco una licencia de Puebla. Entonces, Sí. pero luego le digo, soy del circo. Y entonces ahí entienden que al ser del circo, pues andas en todos lados, Sí. ¿no? Y nuestro modo de hablar o nuestro caló, se puede decir, pues es revuelto. Sí. Por ejemplo, nosotros notamos cosas aquí en Pénjamo que a lo mejor la gente de Pénjamo no las nota, al menos la gente joven. Las tortillas de harina, aquí no había tortillas No. de harina. No. El otro día, hace 15 días que comentó, yo me acuerdo que chico mi mamá no sé en qué parte trajo tortillas de harina y fue la primera vez que yo probé una tortilla de Las harina. hacían, Pepe. O sea, No, que realmente ella sí. no, pero me refiero, no había. No había. El hecho era de que No, las las trajo hacían y era una de algún- fiesta que hiciéramos No, tortillas. ni las hizo, Ale, o sea, Lo que creo, alguna señora pues, sabía hacer tortillas de harina y era un acontecimiento. Ahora ya es algo común, ya hay Sí. tortillerías de harina. sí, los burritos que antes no se veían los burritos. Ahora sí. En Tijuana yo empecé a ver de unos años, porque esa es la oportunidad que le da a uno el circo, Ujú. de ir viendo los cambios culturales o las formas de la gente. Económicos. Entonces en Tijuana por donde quiera ves que dicen que venden birria estilo Puebla. Y a mí me brincó así, birria estilo Puebla. Y andaba yo con una persona de ahí de Tijuana, no, está muy buena la birria estilo Puebla. Y ya me acerqué ahí, sí estaban buenos los tacos, carne calientita con chilito y eso sabe sabroso, pero nada que ver con la birria. Entonces después yo, como soy medio metiche, empecé a investigar qué pasó. No, empezaron a llegar poblanos y de esos que no los dejan pasar al otro lado Sí, y se se quedan quedan ahí, ahí. se dedicaron a hacer comida Ujú. y empezaron a hacer una birria a su entender que no existe en Puebla. Y como eran poblanos, a la gente empezó a agarrar la costumbre de Sí. que eran poblanos. Entonces yo les decía, oye, pues vayan a comer birria a Pénjamo o vayan a la Barca, Jalisco, para que vean lo que es birria, ¿no? Entre Sí. jugando, ¿no? Y jugando y en serio. Entonces el circo le da a uno esa... No, y pasa, por ejemplo, aquí en Navasolo, la Estás birria aquí, que hacen. La birria en Navasolo ah, es en- diferente. es muy diferente aquí. y tan cerquita. Y sí, Tan cerquita. 17 20, kilómetros. 17 ¿Y qué kilómetros. me dices de las carnitas de la Piedad? O sea, Ah, también no, Sí. son- sí, estilo Michoacán. Es que en muchas partes se me nota, ¿verdad? Que soy experto. En muchas partes dice carnitas estilo Michoacán. Y nosotros conocemos también Michoacán, obviamente. Y en Quiroga son muy diferentes, por Sí, ejemplo. el aquí sabor. En Sí. Zaguayo, a la, por a la ejemplo. misma Piedad, ¿no? O a la misma Piedad. Sí. Entonces depende qué leche. Yo estaba hace unos años en San Felipe, Baja California, y fui a comprar todavía teníamos animales en el circo. Entonces fui a comprar unas pacas de alfalfa en un lugar ahí. Caminé unas calles, ya me dijeron de ir y llegué.
Y entonces el señor empezó a platicar conmigo cuando estaban subiendo las Sí. pacas. Y resultó que él era de Michoacán. Y le digo, oiga, de Quiroga, me dijo. Oiga, le digo, ¿qué le echan ahí a las carnitas? Porque sabe diferente. Y ya me dio el secreto, no lo voy a decir. Porque yo le prometí, no, algo le echan, siempre decíamos nosotros, ¿no? Entonces los gustos, la comida, el caldo de res en Tamaulipas es diferente al caldo de res en Jalisco, por ejemplo. Al menudo en Sonora le ponen grano, como si fuera Sí. pozole. Sí. Yo la primera vez, mi hermana se casó y se fue a vivir a Estados Unidos y la primera vez dice, vamos al menudo y que nos lo van dando con grano. Le dije, pues este es un pozolito. Le dije, eso no es menudo. Sabe muy rico. Sí, pero no. En Hermosillo unos amigos nos invitaron a almorzar menudo a su casa y ya llegamos mi esposa, mis hijos ahí, muy amables y todo, porque también entramos a las casas a veces. Y, y entonces la señora estaba preparando los platos de menudo y pusieron en medio una canasta con bolillo cortadito en trocitos como el de la capirotada, Ajá. con mantequilla. Lo pusieron, yo vi que lo pusieron, no hice yo caso y le digo yo al señor, le digo, oye, ¿no hay tortillas? ¿Tortillas? ¿Se come con bolillo? Me dijo, lo comen Sí. con bolillo. ¿Para Tanto qué? que salimos él y yo, agarramos la camioneta y fuimos a una tortillería a traer tortillas para comer. Pues sí, porque Porque usted quería probar con su tortilla. Con la tortilla. Ajá. Pero entonces alguien de mi familia lo comió con el bolillo y le gustó. O sea, depende, dicen que la comida son inventar nada más, ¿no? sí. Sí, claro. En Galicia, en Vigo, comí caldo gallego Ujú. y no me gustó. Le dije al que iba conmigo, mi mamá hace un caldo de res que le da 20 las malas a este. Llegó de Europa eso y acá lo perfeccionaron la gente Sí. en México. Y Sí, eso es lo que pasa. pasa. Y en el circo vamos viendo esas cosas, ¿verdad? De la cultura de la gente, de la forma de ser. Y uno trata de ser vecino esos días que está el circo ahí. Sí, Sí. sí, sí. Y Y en su así es. recorrido, ¿cuál es la comida que más le ha gustado? No. No me diga todas. No, Porque sé es que es muy es- difícil. Sí. Por ejemplo, Veracruz es muy variada la comida. Yucatán. Pero algo así que usted tenga en el punto número 1. No lo puedo decir porque como yo soy muy comelón, Ok. yo agarro parejo. Todo es bueno. Sí, puedo decir al revés. Ajá. Donde no me gusta, o sea, batalla uno un poquito, ¿no? Por Sí. ejemplo, en Chihuahua no me gusta mucho. Ok. Está como menos variada, ¿no? Ok. Pero por ejemplo, Guanajuato, aquí en los apaseos, por ahí junto a la carretera, le venden a unos almuerzos ahí con comida muy bien hecha, Muy ¿no? En las Sí, mañanas muy yo sabrosas. coincido con usted. Yo fui a Chihuahua hace 2-3 años al recorrido del Chepe. Y sí, como dice en Chihuahua, yo me quedé sorprendido que no había. Dice, oye, pero aquí no hay. Sí me dijiste que no había No, no amigos. había. O sea, así como otras son partes. las costumbres, ¿verdad? Y yo Sí. creo allá, como son tan fuertes los fríos, Sí. los aires no se presta para poner un puestecito afuera. No. Yo creo que ha de ser por eso. Y se fueron haciendo así. Por ejemplo, hacen un queso muy bueno. Sí, El, sí, mis el respetos. queso que le llaman aquí asadero, Sí, allá es de otro modo. sí. Y es muy sabroso, se come así con Pues la en mano. cada parte. Como el queso de bola acá por Veracruz, que En es Oaxaca. el que dicen estilo Oaxaca, que se Sí. hace así, ¿no? El Puebla, el quesillo que le llaman. Ese quesillo para las semitas. Sí, para las semitas del triunfo. Entonces, Sí, así les Sí, llaman semitas sí, del sí, triunfo, sí, pero. están abriendo mucho el apetito. sí, estaba yo ¿eh? pensando que ya se fue la plática por otro lado. Mejor voy a Pero venir al estamos si hablando. hay programa de cocina, ahí vengo yo. Sí. Claro que sí. Unos Sí huevos hay. motuleños o Sí hay, algo sí. así. acá- pero que sean, ¿eh? Que sí Pero sean el otro motuleños, día, porque luego nos vamos, regañan. platícale la anécdota de los huevos ver. motuleños, De Ale. que fuimos fuimos, ¿dónde fue, En Pepe? Puebla, ¿no? Puebla, pedí unos huevos motuleños. No, nada que ver. Nada Es que que- ver. Y luego todavía sale enojada la cocinera. Y yo le dije, estos no son los motuleños. Y le mandé la foto precisamente a Ernesto. Y dijo, nada que ver. Nada que Lo ver. que pasa, por ejemplo, hay la famosa carne la tan pequeña. Sí. También. Y yo me divierto de eso porque en un restaurante, por ejemplo, en Los Mochis, pides la carne tan pequeña y le digo, oiga, le falta el tamal, le falta el bocolito, o sea, ciertas cosas que le ponen. Pero es que dirán, pues no saben. Exacto. Pero se topan con que de repente Con que uno de sí sabe, repente ¿verdad? sí Sí. sabe. Pero el chiste es no pelearse con la cocinera. No, pero y la comer lo cocinera que le sí dé. salió peleada. Ay, Sí, Ale sí reclamó que esos no eran sus huevos. No, eso Yo no era. no Le es lo dije, que ¿y pedí. eso qué es? Los huevos motuleños. Le dije, no. Dile a la ha de cocinera haber que no dicho, son. huevos motuleños, pero del norte de la ciudad, ¿no? O sea, Sí. diferentes, No, lo peor es que me dijo, así son aquí.
Entonces no son motuleños. Como el mole poblano, ¿verdad? Sí. El caso está, dicen que el mole, las monjas del convento de no sé dónde de ahí, Sí. le hicieron una salsa a los europeos, pero que no se enchilaran, y así inventaron el mole. Ujú. Y sí puede ser cierto, porque es una forma de una salsa que no pica, ¿no? Sí. Entonces, en el circo va uno, decía mi abuelita, la mamá de mi papá, decía, tenemos que tener la panza bien entrenada porque va uno comiendo de todo. Sí, claro. Y lo que cambia, lo que hace que una persona, por ejemplo, se enferme en otra región cuando come algo, no es la comida, es el agua. O sea, el agua de esa región es muy diferente al agua de donde él está acostumbrado y le tiene problemas estomacales por el agua. Por Pesado. eso los turistas Siempre de países cargan. traen su botellita. Sí, Porque aunque el agua esté buena, y tiene usted mucha razón. y voy a ¿eh? decirlo coloquialmente, Sí. para la panza de los de aquí ya están acostumbrados Sí. a esa agua, ¿no? Sí. Sí. Eso es lo que pasa. Vamos a un corte y regresamos. Les voy a comentar algo del agua precisamente. Estamos en su Exactamente. programa. ¿Qué crees? No tardamos. Es verdad. Consultorio médico Doctora María Cristina Ríos Cabrera. Ofrece ultrasonidos a 200 pesos. Ultrasonido de mama, matriz, tiroides, embarazadas, hígado, vesícula biliar, páncreas, escroto, próstata. Además, consulta médica en 50 pesos. Contamos con medicamentos genéricos. Estamos a sus órdenes en calle 1 de Mayo, número 32B, o llámenos al 469-128-3317, Pénjamo, Guanajuato. Clean Spa. En Clean Spa te ofrecemos microdermoabrasión, cavitación, eliminación de lunares, masajes, depilación con SHR diodo, cauterización de verrugas, botox, microneedling, dermapen, rinomodelación, ácido hialurónico, rellenos faciales, láser CO2 fraccionado, hidrodermoabrasión, eliminación de tatuajes, control de acné, melasma y ahora nuestro nuevo servicio facial de nitrógeno líquido. Calma la piel irritada, disminuye la producción de sebo, disminuye el poro, efecto Botox Lifting facial, elimina pequeñas manchas y arrugas. Precio de introducción 800 pesos. Llámanos al 69-228-20. Te esperamos en calle Aldama número 29, Interior 5, dentro del Centro Médico San Ángel. Regresamos nuevamente a su Listos. programa. ¿Qué crees? Bueno, yo les voy a comentar una anécdota. Ahorita el señor Vázquez nos comenta del agua. A mí en el año 2000 tuve la oportunidad de ir a Roma por el jubileo, que ya va a ser, ya viene el 2025. viene? Cada 25 años hay jubileo. Y el guía nos llevó en un recorrido por varias plazas y había una fuente y ahí estaba la boquita, ahí salía el agua. Y dice, no, pueden tomar el agua, es muy pura, es un agua purificada, es un agua limpísima. Y ahí vienen a José Luis abriendo la boca. No, en la noche era una santa diarrea. Y en un país que el idioma no es tan, no se me dificulta a mí muchos idiomas, es la ventaja. Pero yo tuve que ir a una farmacia a buscar un Caupetate, ¿no? sí, Ah, caupetate caurín, o el polvo de caupetate. el polvo de bismuto. bismuto. Ujú. Bismuto era lo que acostumbraban. Té de hierbabuena. Eso pasa, ahorita que dijiste Roma, mucha gente cree que, o piensa, o se sabe que el circo viene de Roma, por la antigua Roma. Sí, que era.
No, el circo contemporáneo, o sea, el circo de la antigua Roma, de la antigua Creta, pues existió el Circus Máximo y todas esas cosas, ¿no? El circo contemporáneo nació en Inglaterra, en el siglo XVIII. En 1768, un militar inglés de nombre Philip Astley quiso retomar la tradición milenaria, cerró un círculo con maderas y cobraba la entrada y presentaba espectáculos con caballos. Entonces la gente decía, vamos al Circus de Astley. O sea, en Inglaterra, yo nunca he ido a Londres, pero en Londres a las glorietas les llaman Circus. Piccadilly Circus. El Circus es famoso. Entonces la gente decía, vamos al Circus de Astley. Él le puso Anfiteatro Astley, pero la gente le empezó a decir Circus de Astley por lo circular. Los historiadores creen que él agarró la forma circular para después de la función poder pasar más fácil el sombrero que les echen la lana, ¿no? Y así, a él se le unió un francés que se apellidaba Leotard, que colgaba 2 columpios y de un columpio se mecía y se aventaba al otro columpio y lo presentaban como el único hombre capaz de volar. Hasta la fecha, los trajes que usan las mujeres en el gimnasio, eso se llaman leotardos, por Leotard. En el circo, los trapecios, cuando el circo de hoy, un trapecista hace un ejercicio y lo captura otro muchacho, le llaman trapecios volantes, pero cuando es un trapecio, de trapecio a trapecio se le dicen leotares, por Leotard. Luego empezaron a salir otros imitadores de Astley y empezaron a hacer otros circos. Y empezaron a surgir circos, luego se regó por Europa y con la gran emigración a América, principalmente a Estados Unidos, empezaron a llegar circos de Europa para América y algunas compañías a México. Y empezaron a surgir principalmente en plazas públicas y eso, los famosos saltimbanquis y eso. Y hasta finales del siglo XIX empezaron a surgir circos ya mexicanos. El más viejo se llama Circo Hermanos Suárez, se fundó en 1872, y luego el Circo Ataide en 1888 y el Vázquez en 1906. Ahí empezaron a surgir los circos mexicanos. ¿Y cuando la revolución, que ahí cómo le hicieron? El Circo Vázquez concretamente daban funciones para los alzados y para los federales. Y ahí hacían en la bola, hacían las funciones. O sea, vean qué interesante. Y la era verdad. a cambio, les daban caballos o no les daban nada. Huían también, los circos se movían. Por ejemplo, en el Ataide hubo mítines antireeleccionistas en la carpa del Circo Ataide en Mazatlán, en Villa Unión, Sinaloa. En el Circo Vázquez en Fresnillo, Zacatecas, hubo una función igual para los revolucionarios más destacados. Hubo un circo muy grande en México que la gente mayor que nos ve se ha de acordar, se llamaba Circo Beas y Modelo. Ese circo lo hizo un señor que cuando era niño fue amigo de Doroteo Arango y de otro señor que se apellidaba Flores Curiel. Cuando ya crecieron, este se hizo cirquero, aquel se hizo guerrillero y este se hizo político. Cuando se volvieron a encontrar, Pancho Villa se dice que le regaló un tren a su amigo del Circo Beas y se hizo un circo muy grande. Entonces el circo trabajaba como podía, toda la gente así trabajaba. Hay historias en los pueblos de gente que tiene dobles fondos en sus casas para meter. Pues el circo también tenía que buscar dónde meterse, ¿no? El Circo Vázquez, en aquellos años, de repente, cuando se dieron cuenta, no a propósito, sino sin querer, ya andaban trabajando en Estados Unidos. Cuando se dieron cuenta, andaban en en Oklahoma, por ahí andaban. No se dieron cuenta, no había frontera y siguieron trabajando en los pueblos. Y como hacía poco que esa zona había sido de México, por ejemplo, Texas, pues la gente hablaba español y eso. Y entonces allá, cuando se dieron cuenta, ya estaban en Estados Unidos y entonces le pusieron al circo Vázquez Brothers. Cuando regresaron a México, castellanizaron el nombre y se llamó Vázquez Hermanos, por eso se llama así. Entonces, en la Revolución también andaba el circo, como muchos. El circo es parte también de la cultura de la gente, ¿no? Claro. Ves que decimos no seas payaso, tuve que hacer maroma y media. Sí, con maroma y teatro. XX, porque el circo creció junto con el país también. Así es. Mi papá vivió un circo que se acarreaba en mulas. Mi papá decía, llegábamos a pata a los pueblos, o sea, a pie. Y las cositas en unas mulas. Mi papá hablaba de los arrieros que contrataba a su papá para llevar el circo de un pueblo a otro. Ese era el circo. La canción de Ya vamos llegando a Pénjamo, vienen caminando de acá del lado de Corralejo, me imagino. Y van viendo allá pues que ya van ese de llegando. Corralejo
aparece Sí. un espejo, mi lindo Entonces el pénjamo. circo llegaba a los pueblos así y se iba Ajá. de los pueblos así. Y así fue creciendo. Cuando ya empezó a haber opciones de tener un carrito y eso, pues también el circo empezó a tener Sí. sus cosas para seguir caminando. Mi papá nos platicaba que allá por Nautla, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, le llaman la costa, se me olvidó. Ahí entre Veracruz y Tampico, en esa costa, los chamaquillos de los pueblos le decían a mi papá, que era un niño también, oye, ¿qué es carretera? No Porque conozco. dicen que aquí Sabían. iba a pasar la carretera. Ah, Los camioncitos caminaban por la orilla del mar cuando mojaba la ola, Sí. así caminaban. O llega, por ejemplo, el Circo Vázquez llegó a Tabasco o llegó a Villahermosa en lancha por el río Grijalva. Sí. Y así, entonces ese era el circo que se hacía, de llegar al pueblo y hablar con la autoridad, hablar con el cura también. Sí, porque en tiempo la iglesia No, predominaba, sí, sí. era la que mandaba. No me acuerdo porque le platiqué, no sé si le platiqué al director aquí del Carlos. canal sobre la anécdota de la campana, pero ustedes no se los platiqué al No, aire. a ver. Un ¿Es pueblo, tan un amable? pueblo de Zacatecas, llegó el Circo Vázquez. Mi papá era un chamaco de 15, 16 años. Ya era un circo armadito con su carpa y sus cosas. Llegaron al pueblo y se dieron cuenta que afuera del atrio, en el atrio de la iglesia, había una campana de determinado tamaño, de determinado peso. Y entonces, oye, ¿por qué está la campana ahí? Es que ya llegó, pero no hay cómo subirla ahí a la torre. Entonces mi papá le dijo a su hijo y a los del circo, vamos a granjearnos aquí a la gente, vamos a subirles la campana. Y entonces instalaron los mástiles del circo con unas garruchas y subieron la campana con las garruchas y la colocaron en la torre. Pero esa maniobra la vio todo el pueblo. Es que era algo Fue una fenomenal. sensación. Los del circo cuando iba subiendo pusieron la campana y bravo y muchas gracias y tocaron la campana y todo. Bueno, pues ya se pasaron para enfrente para poner el circo a media cuadrita de la plaza principal ahí del pueblo. Y estaban bien seguros, nos ve re bien porque aquí La gente. fue una publicidad Sí, que ya la claro. conociéramos, ¿no? Sí. Pararon el circo y todo para mañana, gran función. A las 9 de la noche. No sé qué. No fue nadie al circo. No fue nadie al circo. Porque el cura les No dijo. sé. Ah, No sé. A lo mejor, ¿verdad? Sí. No fue nadie. Y dice que le decía a mi papá, vamos a bajarles la campana. de adrede. No la bajaron, se fueron. sí. Es que también mucha Sí. gente antes tenía, le voy a platicar, mi mamá tuvieron una nana que falleció hace varios años y yo todavía la conocí, a Lupe, también fue mi nana. Y la llevaron, no sé si al circo a Taide, y le dijeron, Lupe, ¿te gustó el circo? Ay, no, esas viejas pantaletas moradas. Así les decía la nana, porque pues salieron bailando. Pues sí, anécdotas, muchos no, de y esos. mi nana, pues así criada a la antigüita, imagínese, de mujer todavía de falda por acá. Hoy o ayer le platiqué a una de mis hijas, íbamos por la calle, en la camioneta, iban como unas 4 muchachas caminando de aquí de la ciudad, Sí. con short una y otra con el pelo pintado, y les dije, hace 40 años, No solo se las del veía. circo se vestían así. Sí. Sí. Entonces cuando llegaban al pueblo, pues impactaban, Sí, porque no. como ya las muchachas ya habían ido a Estados Unidos, ya habían ido a otras Otra No, y de aparte Europa. tienen esa Otra mentalidad. Ajá. entonces, y nosotros lo vemos con tal naturalidad, sí. inclusive, no sé, ¿verdad? Desde el punto de vista teológico, no sé, los papas hacen función de circo ahí en el Vaticano, ¿no? Sí. Entonces no sé qué pasa. Hablando de eso, de la gente que va al circo, en Guerrero, en Oaxaca, en esa zona del sur, del verdadero sur de México, yo todavía alcancé a ver gente que entraba al circo con un alacrán en una caja de cerillos en la bolsa para que los cirqueros no los magiaran. Porque creían que lo Protección. Sí. que veían y de las maromas, que era cosa de... Entonces entraban protegidos. Hoy la gente va al circo sabiendo que son atletas, que Sí. son acróbatas, Sí, que son claro, gimnastas, es que ¿no? mis respetos para hacer todo lo que Entonces, ustedes hacen. todo ese proceso de ir viendo el cambio cultural de la gente, el circo también lo fue viviendo y lo va viviendo, ¿no? Sí. Hacían cosas fantásticas, decía, el papá de mi esposa era de un pueblo, él no era de circo, la familia de mi esposa Sí, son nos de ahí, de comentó Nuevo León, hace 15 días. Tamaulipas, de ahí. Tenían joyería. Dice que él estaba chiquillo en un pueblo de Nuevo León donde él vivía y llegó un circo. Y entonces él veía que el mago hacía hervir el Sí. agua. Hacía hervir, y luego después, y él mismo me decía, después me di cuenta, dice, le echaba picot. Saliva Sandevas picot. y burbujeaba. Entonces, pues también algunos hacían sus maromas Sí. ahí para entretener a la gente, ¿no? No, pues claro, Como todo, ¿no?
Cuentan una anécdota de un tío mío que también una señora en el circo, que voy a dormir aquí uno de los presentes y mi tío era muy pelangocho, de los Medina, y entonces que duerme y mi tío que haya acostado y cuando menos acordó mi tío le tocó las boobies a la mujer, viejo libidinoso, y que ahí toda la gente muerta de la risa. Ahí despertó. Sí, no, ¿cuál nunca lo durmió? O sea, pues, No. Nunca que duerma. y Los magos no existen. Sí. El mejor mago del mundo. Yo fui a un programa, en Puebla había un programa que se llamaba en la radio La Manzana de la Discordia. Y era un programa muy bonito porque hablaban de muchos temas. Entonces un día se trató de la magia. Entonces invitaron a varias personas al panel e invitaron a uno del circo, me invitaron a mí, que me sobra pico, ¿no? Y entonces yo les decía, había una señora ahí y otro que decía que ella se podía elevar y que otro hacía cosas de esas, ¿no? De Catemaco. Y yo le dije, bueno, lo que yo sé que son trucos. Lo que se admira de un mago es cómo le hace. Sí. Para que no se note. Entonces me dice uno ahí, no, pero es que David Copperfield desapareció la Estatua de la Libertad. Y le digo, ¿usted cree que desapareció la Estatua de la Libertad? Sí, lo vi. Bueno, pues ya no platico yo con usted. Le digo, o sea, ¿cómo? Bueno, ¿cómo desapareció la Estatua de la Libertad? Le digo, mira, no se puede decir porque pues hay una ética. Sí. Pero son trucos, o sea, Sí. si existiera la forma de yo saber cuál es el número del melate, pues lo compro y así me quito de, Así es. ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene el circo, que implica la magia. Nosotros presentamos al mago, cuando hay un acto de magia en el circo, como un mago ilusionista. Ese es el término, porque es una ilusión lo que está presentando. Si no, la vida sería, yo creo que más fea si alguien tuviera ese don real, ¿no? Entonces, te voy a dormir. Pues no tengo sueño, dice el payaso. Eso pasa, ¿no? Sí. Entonces, uno lo ha ido viendo. Yo tengo un hermano mayor fallecido que él, cuando estaba chiquillo de unos 12 años, y yo tenía unos 5, él salía con el mago, era un mago chino, y lo metía al templo de Bénares. O sea, agarraba a mi hermano él y le hacía ahí unos pases, y lo metía y le metía un chorro de espadas al Sí. Y yo me Siempre quedaba impactado. impresionado cómo le hacía, ¿no? Para que mi pobre hermano, no, y salía perfectamente como si nada, y el rato ya andaba jugando fútbol con nosotros. Vamos a otro corte comercial, la verdad, estamos con el señor Vázquez. Impresionante la verdad, plática, no tiene se vayan. plática, la verdad que quisiéramos tenerlo todos los días. Todos los días, la verdad que sí. Regresamos. Clean Spa. En Clean Spa te ofrecemos microdermoabrasión, cavitación, eliminación de lunares, masajes, depilación con SHR diodo, cauterización de verrugas, botox, microneedling, dermapen, rinomodelación, ácido hialurónico, rellenos faciales, láser CO2 fraccionado, hidrodermoabrasión, eliminación de tatuajes, control de acné, melasma. Y ahora, nuestro nuevo servicio, facial de nitrógeno líquido. Calma la piel irritada, disminuye la producción de sebo, disminuye el poro. Efecto Botox Lifting Facial. Elimina pequeñas manchas y arrugas. Precio de introducción, 800 pesos. Llámanos al 69-228-20. Te esperamos en calle Aldama número 29, Interior 5, dentro del Centro Médico San Ángel. Consultorio médico, doctora María Cristina Ríos Cabrera. Ofrece ultrasonidos a 200 pesos. Ultrasonido de mama, matriz, tiroides, embarazadas, hígado, vesícula biliar, páncreas, escroto, próstata. Además, consulta médica en 50 pesos. Contamos con medicamentos genéricos. Estamos a sus órdenes en calle 1 de Mayo, número 32B, o llámenos al 469-128-3317. Pénjamo, Guanajuato.
Regresamos nuevamente a su programa. ¿Qué crees? No, Aquí de con verdad, señor los Vázquez. cortos están... No. Oiga, señor Vázquez, Riquísimos sé que la sabe plática. mucho de circo. Yo de niño recuerdo que me llevaron a la Arena México a ver el circo ruso. ¿Sí existió ese circo ruso? Sí, era realmente un circo ruso que venía cada año a la Arena México. Wow, Era impresionante para hay mí. una diferencia, en Rusia no hay circos Ajá. realmente, como en China no hay Sí, circos. sí. El Estado hay una carrera el circo lo aprende cualquier persona Sí. y esos circos de primer nivel. Para vueltas en el Sí. aire los mejores son los rusos. Para acrobacia en el piso los mejores son los chinos. Entonces el circo ruso ese que venía a la arena eran rusos todos, los músicos, todos Wow. eran rusos. Yo chiquillo, la arena me impresionó. Veía los osos porque traían osos. Osos rusos. Y luego me acuerdo que había unos aros y tenían unos loros o cacatúas, no sé qué traían ahí, Animales. que volaban y los desaparecían. No, yo Este, impresionado. Yo creo como unos 10 años Yo, y dejó de venir después. Yo me imagino que los costos o quién sabe qué sí, pasó. trasladarse. Más que nada ya no lo puede mantener el público, o sea, la Sí. gente que va, porque cuesta. Ha habido circos mexicanos que han traído artistas rusos y Sí. ponen el circo ruso, pero son circos mexicanos. O como el circo chino, es un circo mexicano que contrata 10, 8 o 12 acróbatas chinos. Entonces, o sea, no existe el circo como en los países occidentales de que hay un terreno baldío, llega una carpa, la instalan, trabaja y se va. Es que existe el circo del Estado. Cuba, que fue mucho tiempo, sigue siendo un país socialista, pero fue mucho tiempo adherido ¿A Rusia? a Rusia. En Cuba se creó una escuela de circo. Sí. Hay una escuela de circo en Cuba, se llama Circuba. Entonces los cirqueros cubanos no son tampoco familias de circo tradicionales, son muchachos que entran a que van a estudiar. Y estudiar. en México ya hay una escuela de circo. La Universidad Mesoamericana de Puebla tiene la carrera de artes circenses y que no sé qué. Los maestros que están ahí son personas de circo. Que A se muchachos de las ciudades Les enseñan. les dan la licenciatura de no sé qué y salen muy bien, trabajan Qué muy bien. Es una forma de mantener el circo. Ahora, el verdadero circo en los países occidentales, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en Brasil, se ensaya, se aprende en el circo, En la carpa. en la carpa. Ha habido muy buenos artistas que sin ser de familia generacional de circo, son buenos, pero aprendieron ahí. El payaso, el acróbata, en el circo. Entonces, ese circo ruso sí era muy bueno, yo lo vi también varias veces. Y solamente se presentaba en la Arena México y se regresaba. Sí. Y dejó de venir de repente. Vino un último año, fue por ahí del año 79, no me acuerdo qué año. No me acuerdo qué año. Y se disgregó aquí, ya se quedaron. ¿Cuándo cayó la cortina de hierro? En el 79, ¿no? No, en el 89. Tantos, 80. En el 89, cuando Sí, en tumbaron Berlín, el muro de Berlín. muro de Berlín. Ahí ya dejó de existir la Unión Soviética. Sí, Y ya empezó a ver que los otros países como Letonia y no sé qué. sí. Bueno, pues ese último circo ruso que vino, se quedaron aquí. Y empezaron a trabajar en los circos. Y ahí anduvieron. Hasta la fecha andan 2, 3 por ahí ya desbalagados. Hablando de fechas, ya se van. Ya nos vamos. Qué tristeza, ya se van. El lunes, La verdad que el lunes sí. es el Me último queda día. una pregunta. ¿Qué diferencia, aparte de las tortillas, encontró de su última vez que vino acá a Pénjamo? Bueno, nosotros encontramos la misma gente, la misma forma de ser, pero hay un fenómeno que está pasando, que es el de la delincuencia, Sí. que se ven casos que no se veían, no sé, hace muchos años, pero no en Pénjamo, eso está pasando en el General. país. Hay regiones que el Circo Vázquez Hermanos tiene 20 años sin ir. Ah, ok. Entonces no es consuelo, ¿verdad? Que ahí está peor allá, No, peor no, acá. no. Dentro de los mismos estados hay. Ok. Entonces eso yo creo que la misma sociedad, la misma gente lo va a rechazar. Sí. Ya estamos viendo lugares que ya están mejor, que la gente lo está rechazando porque debe de subsistir lo bueno, ¿verdad? Así es. Dicen que en los periódicos, en los noticieros, las malas noticias son las buenas noticias porque venden más. Sí. Pues entonces hay que empezar o hay que redoblar el esfuerzo en tratar de ser pues las mismas personas que fuimos siempre y no hacer apologías ni esas cosas de algo que no es de la gente de ahí. Nosotros sabemos que no es de la gente de ahí, son cosas que se mueven y aparecen de repente. Y sí. Esa tensión nos llamó la atención de la gente, pero notamos que
que un núcleo muy alto de gente trata de seguir haciendo su vida normal, que es lo mejor. Por ejemplo, no ha ido muchísima gente al circo porque creemos nosotros que no tenemos los animales o la situación económica. Pues es que También el tiempo. Pero también ha llovido, ayer, sí, estaba ayer que lloviendo. llegó. Pero, Eso es a lo que me- nos dio gusto que llegan las familias a la función y Y así es se van que satisfechas. cuando llueve mucha gente tiene la idea de los circos de antes que se Que se caían, va- ya no, ve como O se mojaban. No. no, que se va la caía. luz. La dicen, se va carpa, la pues luz. sí, Ok. sí, la carpa. No es que los circos de antes, ese es un tema muy, Sí. muy bueno. Las carpas no se caen cuando están mal puestas, como las gradas, Sí. cuando están mal puestas. Entonces, por ejemplo, la carpa que nosotros tenemos resiste vientos de 100 kilómetros por hora, pero nosotros no arriesgamos al público cuando hay una tormenta inminente. Yo estaba en Tijuana, hubo un día que no dieron función en la noche porque estaba la tormenta así media hora. A la gente se le dice que Que venga no va a mañana. haber mañana. Entonces, las banderas que tiene el circo arriba aparentemente son adorno. Pero son no, adorno, son no, señales. son para una referencia al viento Sí. y saber más o menos. El 4 de octubre es el famoso Día de San Francisco, Sí. pero es el famoso cordonazo de San Francisco. Ajá. Cerca del 4 de octubre, antes Mañana. o después, Ajá. hoy o antier o de hace 2 semanas, puede pegar un aire muy fuerte, que es el Sí. cambio del ciclo de lluvias. Sí. Que terminan las lluvias y empieza el otoño. Nosotros conocemos eso, Ujú. porque siempre hemos vivido al aire libre. Sí. Yo tengo, por ejemplo, un esposo de una sobrina de mi esposa. Él es el director de la torre de control del aeropuerto de Monterrey. Entonces yo cuando veo algún problema le mando un WhatsApp y ya me dice cómo va a estar el... Por ejemplo, ahorita, de hoy, mañana, pasado, no va a llover todos estos días. Ok. Ya va a empezar, ya está, amanece frío y esas cosas. Sí. Pero no es... La gente tiene razón en que no ir si está la tormenta. Sí. No pasa nada, pero es mejor que no vayan, que vayan al otro día, no pasa Sí. nada. Principalmente por lo incómodo. En Puebla hay una creencia hasta hoy, en el estado de Puebla, que cuando llega el circo llega el agua. Y siempre que el circo llega llueve. No es eso, es que si tú estás en tu casa no sientes tanto, pero si vas al circo que te mojas los zapatos, y eso nunca se te olvida, ¿no? Exactamente. Cuando se caen las carpas, hubo un circo muy famoso aquí, el de los Pitutos, Sí. que hizo fama aquí, se les cayó ahí por Michoacán la carpa con una tromba, Sí. pero pues estaba... Nosotros Fuerte. en ese tiempo estábamos en otro estudio, Alejandra no estaba conmigo en el programa y tuvimos a una chica, no recuerdo si era colombiana y el chico Son argentino. sudamericanos ellos. Sí, ellos se casaron, se conocieron. Ahí voy a buscar una foto, Órale. ahí la tengo a ellos, a los chicos. Se les cayó el circo y lo cerraron. Sí. No pudieron levantarlo. Ahorita están en el circo chino, Ujú. que está en Cancún ahorita, que es un circo mexicano. Sí. Ellos hacen la comicidad, son muy buenos artistas. Sí, los argentinos. Y hay esos. una frase que dice, todavía no me voy y ya quieres que esté aquí. ¿Cuándo regresa? Bueno, sí, gracias. La última vez que estuvimos fue en el 2005. Ajá. Esperamos que no pase. Nosotros tratamos de ir cada 2 años a todas las Ok. ciudades. Sí. A veces no se puede. Hay otro circo o cosas así. Sí. Pero entonces... La verdad que sería tan ameno volverlo a tener Muchas aquí, pero no gracias. deje pasar Sí, tanto muchas tiempo. Las fechas que esté Y por si aquí no, cerca, es lo que le iba a decir. Pasa aquí uno lo aquí de repente nos esperamos. damos una vuelta aquí. Por para Así favor, es. sería Echar tan una amable. Antes de irnos, ya nos vamos. Los invito a mi próximo curso de otoño, Dulce Otoño, que va a ser el próximo miércoles allí en Espacio Gourmet, y también va a haber un curso para niños, así si no lo voy a impartir, lo imparte mi compañera Carmen Lucía Guillén. Informes al 477-274-4323, número de León. Llamen y ella les da la información de los 2 cursos, 9 y 12. Ojalá que nos acompañen, ya tenemos varias personas inscritas para el curso de Dulce Otoño y pues me da muchísimo gusto poder impartir una de mis recetas. ¿Cuál va a ser, Pepe, la tuya? Todavía no, es Ah, sorpresa, es pero sorpresa. va a ser como una tarta de mandarina, Ok. algo Que así. ya vienen los tiempos de los Sí, cítricos de hecho ahorita y se sí, estén preparando. usamos Cómo Dios y la naturaleza Sí, son tan sabios. sabios. En el frío hay mandarinas, hay nada. Sí, gracias por la todo vitamina. lo cítrico, guayaba, bueno, ya La guayaba, guayaba, ya hay la todo. guayaba. Pero antes cuando era ¿Cómo niño, le dicen aquí a las guasanas? garbanza, Garbanzo. la garbanza. Ya empiezan a vender en el Sí. centro. A mí Sí. me gusta mucho. Sí, y es muy clásico de aquí de Penca. pues Le estaba preguntando a disculpa, una persona que las vende, oiga, no puedo mandar tengo una hija en Monterrey que le gustan. Ya me dijo cómo le haga, qué pasa, Sí. no sé qué para mandarla. Sí, qué Mi bien. tío, ya para nos vamos, el hermano de mi papá vive en la Ciudad de México, se lleva hasta 10 kilos en una caja de huevo, y los meten al microondas, se están calentando porque les encantan los garbanzos, la garbanza, como les En llamamos. Jalisco le dicen guasanas. Sí, En la zona de Tala, de por allá. le Sí, dicen guasanas. la guasana. Pues ya nos vamos.
Muchas gracias, Muchísimas señor Vázquez. gracias, un placer, Un de placer. verdad. Es un gusto. Y no deje a la deriva esta invitación de Muchas que nos gracias, visite muchas gracias, cuando muchas ande gracias. por aquí cerca. Con todo gusto, un saludo a toda la gente. Muchas Gracias. gracias. Vayan al circo, todavía Hasta la están próxima. De hoy a estos lunes. últimos días. De hoy a lunes. Gracias. In the back of my machine, when I look upon the earth, I feel afraid, lost at sea, and the stars don't look so friendly. Be alone in the space is not as cool as in the movies. What are you gonna do? What are you gonna do? I played a bongo, bongo, bongo.